Excelente. Ya. Entonces, vamos a ver esta presentación. Lo importante es entender que para esto, lo que queremos lograr hoy día es, bueno, revisar las claves para responder las preguntas de comprensión lectora y redactar respuestas de preguntas abiertas. Bien, yo les he dicho que hay una cantidad de preguntas que son de redacción. Ustedes van a tener que escribir las respuestas. Y para eso es importante entonces entender qué es lo que me están preguntando y hacer el esfuerzo por redactar estas respuestas, porque o si no voy a tener de alguna manera eh, un puntaje o el evaluador va a entender que no puedo tener ese puntaje y voy a perder puntos para lograr mi nota, ¿ya? La prueba consiste, bueno, en 25 preguntas. La mayoría de las 5 pruebas son de 25 preguntas. Bien, preguntas de alternativa y de desarrollo, 90 minutos aproximadamente, puede variar, y ese es el formato de la prueba, ¿ya? No sé si están todos inscritos, todos se inscribieron en el manual, en el formulario que compartí. Yo sí me Acabo de inscribí. hacerlo, profesor. Ya, eso es importante. Muy bien. Bueno, recuerden que lo que vamos a ir aplicando son las etapas de lectura. Ya antes de la lectura lo que voy a hacer es mirar bien los textos, leer los títulos de los textos, leer la fuente. Durante la lectura voy a ir marcando aquella información específica, los nombres, los datos, ¿ya? Y al final voy a intentar determinar cuál es la idea principal o la síntesis de lo que acabo de responder. Bien. ¿Alguien quiere ingresar? Ahí está. Ok. Bueno, vamos al primer texto. La prueba consiste en 4 textos y las preguntas están relacionadas con esos 4 textos. ¿Ya? El primer texto, que es seguramente ya conocido, seguramente lo han visto por ahí este texto, es el Diario del Día, ¿ya? Cancaya, trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. Bien, ya cuenta con más de 4.750 obras. Los ejemplares que ya no se pueden leer son transformados en apoyalibros. ¿Ya? Entonces el texto comienza, tiene distintos párrafos, y antes de la lectura entonces yo trato de determinar qué tipo de texto será este, si aparece en un diario y de esta forma expresado. Informativo. Informativo, muy bien, es como una noticia, ¿verdad? Entonces, el texto inicia diciendo, ¿qué ocurre con los libros que los lectores deciden botar a la basura? En Cancaya, distrito de Ankara, Turquía, los textos tirados a la basura tienen una segunda o tercera oportunidad en las paredes de una antigua fábrica de ladrillos. Allí, un grupo de recolectores de la basura instaló hace 7 meses una biblioteca que cuenta ya con más de 4.750 obras. La biblioteca, en un principio, estaba pensada para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días, pero ahora está abierta a todo el mundo, explica su responsable, Emirali Urketin, quien decoró su oficina con tesoros recuperados de los botes de basura, desde revista a máquinas de escribir. Además de la biblioteca, han acondicionado en la antigua fábrica una barbería, una cafetería, espacios de descanso y las oficinas de los administradores, y también utiliza ese espacio un grupo de 11 trabajadores de la basura que tocan música con cubos vacíos y viejos trozos de metal, que nació casi al mismo tiempo que la biblioteca, según Urquetin, con el mismo espíritu de hallar otras actividades en torno al trabajo. Entonces, aquí nos explica, y hay una cita o una referencia a Emirali Urtekin, quien es el responsable de esta biblioteca, y entonces hay otras actividades que realizan
alrededor de esta construcción de biblioteca de libros reciclados. En la biblioteca se encuentra de todo, desde novela rosa y libros de economía a obras de terror, cuentos para niños, está la saga de Harry Potter, las 50 sombras de Grey, las novelas de Dickens, las obras de Tolkien y las del premio Nobel turco Orhan Pamuk. Les hemos dado una segunda vida. Ahora están disponibles de forma gratuita. Se congratula Urtekin. La biblioteca está abierta las 24 horas para los 700 recolectores de la basura del municipio de Cancaya, atendida por Eray Yilmaz, de 20 años, quien registra las obras que entran y las que salen. Según él, ya se han prestado 147 libros. Leer libros desarrolla la inteligencia de la gente, fomenta las ideas nuevas. Aquí hacemos que la gente descubra esas ideas, explica el joven, empleado a tiempo completo en la biblioteca. Es algo que te hace más que feliz. También le llevo libros a mi madre. La biblioteca ha despertado mucha curiosidad, tanto en otros lugares de Turquía como en el extranjero, para regocijo de Urtekin, que asegura que ahora recibe más libros y no solo gracias a la basura. Estamos felices, explica. Esto nos ha dado una nueva identidad. ¿Ya? Y entonces aquí yo tengo algún tipo de información que es específica, que puedo ir marcando, como por ejemplo, ya marco el título, ya que es importante porque esto me entrega el tema del texto. Los títulos son súper importantes para esto. ¿Ya? ¿Cuál será la temática de esta noticia? ¿Cuál será el tema? ¿De qué trata esta noticia luego de leerla? Aquí vemos que hay una creación de una biblioteca con libros reciclados. ¿Ya? Después tengo más información específica, el lugar donde está la biblioteca, bien, que en este caso es Cancaya, distrito de Ankara, en Turquía. También tengo otra información específica, que esto lo ha hecho un grupo de recolectores de basura, que eso también es importante, y que en esta construcción también ya cuenta la biblioteca con más de 4.750 obras, es también importante, y también el préstamo de esto, que las familias y los trabajadores puedan llevarse los libros a casa por 15 días, que en un principio estaba pensada para los trabajadores, pero ahora está abierto a todo el mundo. También es importante el nombre de Mirali Urtekin, ¿ya? Quien es el responsable de esta biblioteca. Después habla del grupo de 11 trabajadores que tocan música con cubos vacíos. También es importante esta información, es específica. Después hablamos que la biblioteca está abierta las 24 horas para los 700 recolectores de basura. ¿Ya? También sabemos que hay un joven de 20 años, Eray Yilmaz, quien registra las obras que entran y las que salen, ¿ya? Y que según él ya se han prestado 147 libros. Bien, esa información nos ayuda a entender todo el contexto del libro que estamos, o sea, del texto de la noticia que estamos nosotros leyendo e informándonos. Bien, entonces vamos ahora, una vez que entendemos el texto en su totalidad, que eso es lo importante, vamos a las preguntas para que podamos responder de mejor manera. Las preguntas, recuerden que hay preguntas que son literales, es decir, la información aparece en el texto, y hay preguntas que no son literales, es decir, que a través de las cuales nosotros tenemos que interpretar o entregar nuestra opinión. La pregunta 1. ¿Cuál era la idea original de la biblioteca? ¿Ya? Y entonces vemos las alternativas. La alternativa A, fabricar libros con las obras recolectadas. Alternativa B, recibir visitas de distintas partes del mundo. Alternativa C, decorar con objetos antiguos las oficinas de la fábrica. Y alternativa D, prestar libros a la familia de los trabajadores por 15 días. Alternativa D. Alternativa D, ¿ya? Porque
La A no puede ser porque nunca dice que es fabricar libros con obras recolectadas. No, porque no es fabricar libros, es reutilizar los libros, ¿ya? O sea, no es que se vuelvan a crear otros libros con los libros que se encuentran, sino es reutilizar. Entonces ahí tengo que entender el concepto de reciclaje, ¿ya? ¿Dónde verifico esto? Que la alternativa correcta es la D, pero esta es una pregunta literal y la información está aquí, en ese párrafo, que dice, la biblioteca en un principio estaba pensada para que ellos, es decir, los trabajadores y sus familias pudieran llevarse a casa durante 15 días, los libros a casa durante 15 días. Bien, por lo tanto es una pregunta literal. Yo debo buscar, rastrear la pregunta en el texto para verificar que esté correcta. Vamos a la pregunta 2. ¿Quién es Emirali Urtekin? ¿Ya? A, el alcalde de Ankara. B, el encargado de la biblioteca. C, el director de la banda musical. D, el muchacho que anota los libros que se prestan. El muchacho que anota los libros que se prestan. Hay que prestar atención porque el texto... La B. Exacto, es el encargado de la biblioteca. ¿Dónde aparece esto? Por aquí aparece, ¿ya? Cuando dice, bueno, explica de la biblioteca, explica a su responsable, o sea, el responsable de la biblioteca, Emirali Urtekin, quien decora su oficina con tesoros recuperados. O sea que el que presta los libros, la alternativa D, o sea, el muchacho que anota los libros que se prestan, no se llama Emirali Urtekin, se llama, está acá, Eray Yilmaz. ¿Bien? Como nombre de novela. Ok. Vamos a la pregunta 3. ¿A qué parte de la noticia corresponde el siguiente enunciado? Trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. ¿Ya? Alternativa A, una bajada de título. Alternativa B, titular. Alternativa C, cuerpo. O alternativa D, epígrafe. B. Titular. B, titular. ¿Ya? Si nosotros vemos la estructura de una noticia, es esta, este esquema que está aquí. ¿Bien? Tenemos primero el epígrafe o antetítulo, después el titular, luego la bajada de título, que esto siempre aparece en una noticia. Lo más grande, siempre lo que se destaca más, es el título o titular. ¿Ya? Lo que está siempre sobre el título, cuando tiene, por ejemplo, en este caso, hallazgo histórico o información específica que está escrito más chiquitito, eso es un epígrafe o antetítulo. Y lo que está debajo del título, siempre que aparece o en negrita, o en algunos periódicos aparece en cursiva, eso se llama bajada de título. ¿Ya? Y después netamente tenemos la noticia propiamente tal. La primera parte de la noticia, el primer párrafo, que informa siempre acerca de lo que sucede, cuándo, cómo sucedió, eso, el primer párrafo se llama lead o entradilla. ¿Bien? Pero lo que nos sirve de referencia, para que tengan atención, que nunca va a faltar en el texto, es el título o titular. Ya el titular siempre va a aparecer en una noticia. Lo que puede no estar es el epígrafe o la bajada. ¿Ya? Si vemos nosotros nuestra noticia, nos vamos a dar cuenta que tenemos el titular, que es Cancaya, trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados, y lo que está abajo, con esas viñetas, con esos dos puntitos, esa es bajada, ¿ya? Esa es una bajada de título. Lo que no hay aquí en este título, en este texto, es un epígrafe. Bien, entonces, como bien dijeron, ese corresponde al titular. ¿Dudas hasta aquí? No. Yo sé que voy un poquito rápido, pero es que tenemos que revisar todo en 80 minutos, entonces por eso estoy yendo de esta forma, ¿ya? Pero si tienen dudas, me pueden preguntar. Aquí hay una pregunta, la pregunta 4, que ustedes deben redactar.
No hay alternativas aquí en esta pregunta. ¿Ya? La pregunta dice, escriba un enunciado del texto que corresponda a un hecho. ¿Qué es lo que es un hecho? Bueno, para responder esto, yo tengo que escribir mi respuesta y entonces tengo que entender la diferencia entre hecho y opinión. ¿Ya? Los hechos es todo lo que es acontecimiento o suceso observable, ¿ya? Una verdad absoluta y que es objetivo, es decir, todo lo que se pueda comprobar. ¿Bien? En cambio, la opinión tiene que ver con un juicio personal, con un punto de vista o con algo subjetivo. ¿Bien? Esa es la diferencia. Ahora veamos en el texto. Quiero que me digan, bueno, no sé si pueden ver bien el texto. Porque si están del celular, no sé si la letra la alcanzan a ver. Pero veamos cuál podría ser un hecho, cuál puede ser algo como objetivo, que se pueda comprobar, algo que ojalá que contenga datos. Miren, les doy una clave. Los hechos generalmente contienen datos o tienen una información muy específica, que ahí se van a la segura. ¿Cuál de toda la información que aparece acá podría ser hechos? Díganme ustedes. En la biblioteca se encuentran de todo tipo de novelas y libros. Ya, muy bien, exacto. Ah, algo importante, me olvidé para esta respuesta. Aquí pueden copiar y pegar lo que aparece en el texto. ¿Bien? Yo puedo copiar, tomar la información y escribirla tal como aparece en el texto. No hay ningún problema con eso. Ya. ¿Ya? Muy bien, eso puede ser un hecho. ¿Qué más? Hay muchos hechos aquí en esta noticia. La biblioteca está abierta las 24 horas para los 700 recolectores de la basura. Excelente, ese es un hecho. Muy bien. ¿Cuál más? Por ejemplo, la cantidad de libros. ¿Dónde aparece la información de la cantidad de libros? En el primer párrafo, 4.750 obras. Exacto, yo puedo escribir eso. La biblioteca cuenta ya con 4.750 obras. Eso es un hecho. El lugar también, la ubicación de la biblioteca, eso también es un hecho. ¿Dónde dónde está ubicada la biblioteca? ¿Dónde aparece eso? En Cancaya, distrito de Ankara, En Turquía. Turquía. Muy bien, excelente. Ahí tengo, ¿ven? Tengo muchos hechos. ¿Bien? Todo eso me están pidiendo un hecho. Con uno que yo escriba, tengo la respuesta correcta. ¿Ya? Ya. Ok, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5. La pregunta número 5 tiene una característica. De acuerdo con el texto, ¿qué palabra tiene el mismo sentido que transformados? ¿Ya? Y entonces aquí tengo 4 alternativas. Desapercibidos, improvisados, convertidos o alterados. C. Es C. Aquí va a aparecer la alternativa B, pero va a aparecer la alternativa B porque eh, está corrida la alternativa, pero la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Muy bien. Convertidos. Improvisados no puede ser eh, porque es algo como que no, es algo como que improvisar significa hacer algo de, de la nada, ¿verdad? Hacer algo como eh, al instante. Pero esto no se hace de algo instantáneo, es algo que se reutiliza, porque utilizan textos antiguos para transformar. Desapercibidos no, porque desapercibidos significa que algo no se toma en cuenta y por el contrario, son textos que se han tomado en cuenta. Alterados tampoco, porque los textos no es que se vuelvan a construir, son los mismos textos que seguramente se limpian y se dejan en la nueva biblioteca. ¿Ya? Para esto, a ver, ¿dónde aparece? Quiero mostrarles, sí, dónde aparecía la palabra transformados en el texto. La palabra, cuando les pregunten de este tipo de preguntas,
aquí arriba está. Los ejemplares que ya no se pueden leer son transformados en apoyalibros, ¿ya? Ok. Vamos a la pregunta, y entonces fíjense que son convertidos en apoyalibros, o sea, esos textos se usan para marcadores de página. 6. ¿Por qué Urtekin afirma al final del texto, esto nos ha dado una nueva identidad? A, porque la estructura de la biblioteca era incómoda. B, porque la fábrica era una empresa foránea. C, porque hacen otro aporte a la comunidad. D, porque son famosos en el mundo. C. C, porque hacen Sí. otro aporte a la comunidad. Exactamente. Este tipo de pregunta, si bien nosotros vemos esta afirmación que está al final del texto, cuando dice, la biblioteca ha despertado mucha curiosidad tanto en otros lugares de Turquía como en el extranjero, para regocijo de Urtekin, que asegura que ahora recibe más libros y no solo gracias a la basura estamos felices, explica, esto nos ha dado una nueva identidad. Porque bueno, cambia el rol de los recolectores de basura, que no solamente recolectan basura, sino que en este caso, a través de libros que han sido desechados, ellos crean una biblioteca para un aporte a la comunidad. Por lo tanto, por esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Pregunta 7. La pregunta 7 está relacionada con una respuesta que debemos redactar nosotros. ¿Ya? La pregunta 7 dice, ¿cree usted que es importante conocer historias como esta? Marque X en el recuadro y luego dice, fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Para esta pregunta, no basta con marcar el recuadro para obtener el puntaje. Yo debo escribir mi respuesta y fundamentar por qué pienso si sí o por qué pienso si no. ¿Ya? Entonces, vamos a ir comentando algunas respuestas que podríamos responder acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante conocer historias como estas, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? porque los va enseñando a tener más conocimiento en literatura, en todo aspecto. Ya, nos enseña, sí, porque nos enseña a tener conocimiento, pero a lo mejor conocer historias como esta nos enseña que también en otras partes o como en otros lugares se reutilizan los libros, ¿ya? Porque esto tiene que ver con lo que se desecha. Imagínense, a veces botamos un libro y después vienen personas y que los utilizan, ¿ya? Y transforman de estos desechos, crean una biblioteca. Entonces es de utilidad, ¿bien? Y eso puede ser un ejemplo también para nosotros, ¿verdad? Porque esto sucede en Turquía, allá por el otro lado del mundo, ¿bien? Y entonces así nosotros podemos conocer lo que en otros lugares hacen con cosas que se desechan, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? El tema de fomentar la lectura en las personas jóvenes, más que nada. Ya, muy bien. Sí, porque a través de claro, de estas historias podemos también fomentar la lectura en los jóvenes, claro, sí. O podemos fomentar la lectura a todo el público. O sea, imagínense una biblioteca más cercana a su hogar, sería interesante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien piensa que no es útil una noticia como esta o conocer historias como esta? No. Aquí la tendencia es pensar que sí. Ahora, si alguien escribiera o marcara que no, y si fundamenta su respuesta y está bien fundamentada, podría también obtener el puntaje. Porque aquí los evaluadores no consideran lo que ustedes opinan. Lo que ellos consideran es la manera en que ustedes fundamentan lo que opinan. ¿Ya?
Esa es la clave para esta respuesta. ¿Ok? Y ahí entonces nosotros tenemos ya las preguntas del primer texto. Entonces, del primer texto para responder nuestras primera parte. ¿Ya? El segundo texto que aparece es un texto que también creo que está en su manual y es el relato mapuche. ¿Bien? ¿Se acuerdan de este texto? ¿Lo recuerdan o no? Es un relato No. mapuche de la creación. Ya, Sí. vamos a leerlo entonces. Bueno, este texto, como dice el título ya, relato mapuche, inmediatamente yo lo conecto con un texto narrativo, ¿ya? Y como es un relato mapuche con un texto narrativo, y lo relaciono con leyendas o mitos, ¿bien? Vamos a ir repasando aquellos contenidos que revisamos en clases. Miles de lunas antes de que llegaran los colonizadores, Chaupadre gobernaba el cielo y la tierra junto a Cuchemadre. De día, Chaupadre iluminaba y vigilaba sus creaciones, el cielo, las estrellas, nubes, ríos, bosques y la tierra donde podían vivir todas las criaturas, entre ellas los mapuches. De noche, Cuchemadre cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes. Con el tiempo, algunos de sus hijos comenzaron a manifestar un impulso de rebelión, asusando a sus hermanas a negar y desconocer la influencia y el poder de Chaupadre en el mundo. Dicen los abuelos de nuestros abuelos que Chau sufría profundamente por la ingratitud y agravios de sus hijos, al mismo tiempo que, paulatinamente, crecía su rabia contra los ingratos. Cuchemadre intentaba calmarlo, pidiéndole que no le diera importancia y los perdonara. Entonces, Chaupadre, iracundo, explotó como los volcanes. A ver, ahí está, ya. Como los volcanes, con todas sus fuerzas, tomó a sus hijos y los arrojó desde lo alto sobre las montañas rocosas. La cordillera tembló brutalmente con los impactos de los cuerpos gigantescos, los cuales se hundieron en la piedra formando los dos inmensos agujeros. Cuchemadre, desesperada, queriendo mirar, abrió una ventana en el cielo que hoy conocemos con el nombre de Cuyén o Madre Luna, la cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. Cuche se precipitó llorando entre las nubes, dejando caer enormes lágrimas sobre las montañas que inundaron rápidamente las profundas cavernas dejadas por el impacto de los jóvenes, formando dos lagos vecinos, el Lacar y el Loloj, brillantes como la misma cara de Cuche y hondos como su pena. Dicen nuestros abuelos que cuando el gran Chau volvió a la calma, abrió una gran ventana redonda en el cielo para mirar lo ocurrido. Esa ventana, ahí está, esa ventana sería conocida como Antu, el Padre Sol, y su misión desde entonces es prodigar abrigo a todas las criaturas y alentar la vida todos los días. Mucho tiempo después tuvo lugar un gran cataclismo. Las aguas del mar comenzaron a subir guiadas por la serpiente gigante Kaikai Filú. Al darse cuenta de que sus criaturas corrían grave riesgo, Chaupadre buscó una arcilla especial y modeló una serpiente benefactora, Tren Tren, con la misión de proteger a los hombres. Cuando las aguas se calmaron, comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. Desde entonces, a estos hombres se les conoce como hombres de la tierra o mapuches. ¿Ya? Aquí tengo algo de información importante, como que esto sucedió antes de la llegada de los colonizadores. Entonces este es un relato mítico, una leyenda. Tenemos también información de que Chaupadre gobernaba el cielo. Tenemos información de que también estaba Chaumadre, ¿ya? Cuchemadre, que era la diosa, la versión femenina. Después tenemos información específicas de cómo se crea el lago El Lacar y el Loloj, y también cómo se creó Antú, el Padre Sol. ¿Ya? Vamos a las preguntas ahora. La pregunta 8 dice: ¿cuál es el tema central de este relato mapuche? ¿La ira permanente de Chaupadre,
la protección de los dioses a los hombres, el enfrentamiento entre dos serpientes míticas o la creación del mundo por Chau Padre y Cuche Madre. D. Alternativa D. La D. La creación del mundo por Chau Padre y Cuche Madre. Bien. Tenemos entonces la creación porque nos habla de sus criaturas, que ellos crearon las criaturas, crearon, también aparece arriba todas sus creaciones, el cielo, las estrellas, nubes, ríos, también crearon, otra vez aparece criaturas, sus hijos, habla de sus hijos, después de los agravios de sus hijos, y finalmente el origen de los mapuches, ¿ya? De los hombres que sobrevivieron al cataclismo. ¿Bien? Entonces, por eso es la alternativa D. Pregunta 9. De acuerdo al inicio del relato, ¿cuál era la función de Cuche Madre? ¿Vigilar a sus hijos, iluminar la tierra, cuidar sus creaciones o cobijar el sueño de las criaturas? D. Cobijar el sueño de las criaturas. Exactamente, muy bien. Eso aparece literal en el texto. Está: de noche Cuche Madre cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes. Muy bien, eso es una pregunta textual. Pregunta número 10. De acuerdo al segundo párrafo, ¿qué hacía sufrir a Chau Padre? La ingratitud de sus hijos, la codicia de los seres humanos, el deseo de destrucción de los dioses. A. La ingratitud de los hijos. Exactamente, la ingratitud de sus hijos. Muy bien, eso está en el segundo párrafo, literal también. Dicen que ahí está. Dicen los abuelos de nuestros abuelos que Chau sufría profundamente por la ingratitud y agravio de sus hijos. También es una pregunta literal. Seguimos después con la pregunta 11. Y aquí es una pregunta de redacción, no hay alternativas. Igual que cuando me preguntaron por el hecho y opinión, yo tengo que ir al texto y buscar la parte donde aparece cómo surge la luna y escribir, copiar y volver a escribir lo que aparece en el texto. Bien, si quiero puedo escribirlos con mis palabras, pero eso, si yo lo escribo textual, como aparece en el texto, como está literal, no hay ningún problema. Eso estaría correcto. ¿Dónde aparece cómo surge la luna? En esta parte. Ya dice: Cuche Madre, desesperada, queriendo mirar, abrió una ventana al cielo que hoy conocemos con el nombre de Madre Luna, ¿ya? La cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. ¿Bien? Ahí está esa información donde se crea la luna. Entonces fue creada por Cuche Madre porque quería mirar a los hombres A los hombres. y abrió una ventana en el cielo. ¿Ya? Exactamente. Después tenemos la pregunta número 12. ¿Por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Fundamente su respuesta y escríbala a continuación. Para responder a esto, bueno, tenemos que revisar los contenidos que vimos, porque aquí no hay alternativas. Yo tengo que escribir la respuesta, tengo que revisar los contenidos del mundo mítico. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los tipos de mundos literarios? Y uno de ellos era el mítico. Sí. Exacto. Dice: los mitos son relatos orales, anónimos, que sirven para explicar sobrenaturalmente el origen de algo que no está claro. Posee un carácter religioso, ya que alude a las deidades grecolatinas, dioses griegos y romanos. También puede contar con la presencia de seres mitológicos, unicornios, centauros, pegasos, etcétera, y ninfas. Entonces, pregunta: ¿qué características aparecen acá de los personajes que tengan características de dioses sobrenaturales? ¿Qué personajes tienen características sobrenaturales en el relato? Cuchen Madre y Cuyen. ¿Ya? Chau Y Padre, Chau Chau Padre Padre. también. Cuche Madre, muy bien. Cuyen también, muy bien. Tenemos Chau Padre, que también era el dios porque él creaba las cosas, ¿verdad? Cuche Madre.
que ellos tenían estas características de crear las cosas, de crear todo lo que hay en la tierra y de crear inclusive a los hombres. Entonces, en la respuesta, lo que yo tengo que escribir aquí es que, ¿por qué es un relato mítico? Porque hay personajes que tienen características sobrenaturales. Puedo mencionarlos como Chau Padre y Cuche Madre, y el relato está relacionado con la creación del hombre. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un carácter religioso este relato. Es como un relato que explica el origen del hombre en la cultura mapuche. ¿Ya? Por eso es que es un relato mítico. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Y después tenemos la pregunta número 13. ¿Para qué Chaupadre crea la serpiente Tren Tren? A, para proteger a los humanos. B, para hacerse de los seres vivos. C, para detener las lágrimas de Cuche. Y D, para impedir el cataclismo que venía. La A, para proteger a los humanos. Exactamente. Bien, eso está literal. Aparece aquí en el texto. Al darse cuenta de que sus criaturas corrían grave riesgo, Chaupadre buscó una arcilla especial y modeló a la serpiente benefactora Tren Tren. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces en esta revisión. Quedamos nosotros en la pregunta 13. ¿Ya? Ahí está. Vamos ahora a la pregunta 14. La pregunta 14 está relacionada con vocabulario. Bien, en el texto aparece marcada la palabra impactos aquí, está en negrita, y entonces me preguntan qué sentido tiene la palabra impactos según el texto. ¿Ya? Marcas, choques, combates o impresiones. De B. choques. Barco, choques. Muy bien. ¿Ya? ¿Dónde aparece impactos? En este contexto que dice la cordillera tembló brutalmente con los impactos de los cuerpos gigantescos, o sea, con los choques de los cuerpos gigantescos. Por lo tanto, ahí verifico que mi alternativa correcta esté bien y no me cambia el sentido del texto. ¿Ya? Con esta pregunta, entonces, yo ya he respondido casi la mitad y ya tengo las preguntas asociadas a los dos primeros textos. Vamos a ir ahora a los dos últimos textos y el tercer texto es este afiche que está acá. Sexta Feria del Libro y quinto encuentro de escritores del Biobío, 1 al 7 de abril. 1 al 7 de abril, horario de 10 a 21 horas, ¿ya? Editoriales de Argentina, Australia, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, España y México. Después acá tengo escritores de Alemania, Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Perú, Portugal, Venezuela. Luego el afiche dice acá abajo presentaciones de libros, conferencias, lecturas, exposiciones, micrófono abierto, talleres, visitas a escuelas y centros culturales, espectáculos de música y teatro. Corporación Cultural Artistas del Acero, O'Higgins, 1255, Concepción, entrada liberada. ¿Ya? Iniciativa financiada por Subvención de Cultura, Fondar 2018 del Gobierno Regional del Biobío y aprobada por el Consejo Regional Biobío. ¿Ok? Entonces tenemos este texto. ¿Y qué tipo de texto es este?
aquí estamos ante un texto no literario, ¿ya? Cultural. Claro, claro que fomenta la cultura y este es un afiche. ¿Dónde podríamos ver este tipo de texto en nuestra cotidianidad? En una publicidad. En una publicidad, lo podríamos encontrar en el centro de Concepción o en el centro pegado ahí en alguna parte, ¿verdad? Podríamos encontrarlo en el diario, ¿ya? En alguna revista, tal vez en la web lo podríamos encontrar o en las redes sociales también, ¿ya? Ahí está. Entonces la pregunta 15 que está asociada a este texto es la siguiente. ¿Qué tipo de texto es el anterior? ¿Reportaje, crónica, noticia o afiche? ¿Qué creen ustedes que es? Afiche. Es un Afiche. afiche. No es un reportaje porque el reportaje es un texto, con mucho texto, con imágenes, extenso. No es una crónica porque la crónica nos cuenta la historia de algún hecho, como la historia cronológica de algún hecho noticioso. No es una noticia porque el que vimos del reciclaje de la basura era una noticia, o sea, el reciclaje de los libros era una noticia, pero este no. Y la alternativa correcta, como bien dicen ustedes, es la alternativa D, porque es un afiche. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta número 15. Ahora vamos a la pregunta número 16. ¿Cuál es el propósito del texto? Enumerar diferentes países, invitar a la feria y al encuentro, describir la feria y el encuentro o informar sobre la corporación cultural. ¿Cuál será el propósito? ¿Para qué fue hecho ese afiche? Para esto tenemos que ver como la primera palabra de cada alternativa. Para enumerar, para invitar, La para B, describir o para informar. para invitar. Para invitar. Muy bien sus respuestas. Invitar a la feria y al encuentro. Esa es la finalidad. Con esa finalidad hacemos un afiche para que asistan al encuentro las personas. Excelente. Vamos a la pregunta número 17. ¿Cuál de los siguientes países corresponde a las editoriales de la feria? ¿Ecuador, Alemania, Venezuela o Bielorrusia? Para que yo pueda responder esto, bien, tengo que ir al afiche y, bueno, la respuesta es Ecuador, pero para responder esto, tengo que ir al afiche y ver aquí, fíjense, editoriales de Argentina, Australia, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, España y México. Los otros países que están aquí en las alternativas, ¿aparecen en el afiche? Sí, se aparece, pero no aparecen en la columna de editoriales, aparece en la columna de escritores. ¿Se dan cuenta? Está Alemania, Bielorrusia, ¿ya? ¿Y qué habla el otro país? Venezuela, también aparece aquí como escritores, pero no como editoriales, ¿ya? Por lo tanto, es una pregunta donde yo debo rastrear la información para verificar mi alternativa. Después tengo la pregunta número 18. ¿Qué otras actividades, aparte de la Feria del Libro, se mencionan en el texto? Escriba su respuesta a continuación, ¿ya? Para responder correctamente esta pregunta, debo ir entonces al afiche. Debo ir al afiche y entonces determinar aquí se enuncian diferentes actividades. Entonces yo, para responder correctamente, lo que tengo que hacer es copiar estas actividades y escribirlas ahí en mi respuesta. Entonces, ¿qué actividades hay ahí? ¿Qué se menciona? Hay conferencias. Conferencias, muy bien. Espectáculo de música. Exacto. Conferencias, espectáculos de música, muy bien. Y teatro, excelente. También visitas a escuelas y centros culturales, también yo podría escribir eso y va a estar bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso yo lo escribo nomás, como aparece en el afiche. No tengo que hacer ningún otro proceso más en mi respuesta. ¿Ya?
Después vamos a la pregunta 18. No, la pregunta 19. ¿Para qué aparece esta imagen en el texto? Y entonces yo tengo aquí esa imagen y aquí hay 4 alternativas. Para describir la ciudad del Biobío, para ilustrar la información entregada, para señalar una indicación determinada o para imaginar las actividades propuestas. La B, B de barco. sí. Exactamente, para ilustrar la información entregada. ¿Cómo corroboro esto? Bueno, yo vengo acá a mi afiche nuevamente, lo veo, y aquí está, esta imagen que está aquí arriba. Y justamente esto lo que hace ilustra, porque aquí esto parece una forma de libro, ¿verdad? De lectura, ya hay difusión de la lectura, bien, con colores distintos, entonces da cuenta de lo multicultural, ¿verdad? Entonces, para ilustrar. Esa es la función de la imagen en este afiche. Y después entonces vamos a la pregunta número 20, que es la última pregunta que está asociada al texto y es una pregunta de redacción, donde entonces nosotros tenemos que marcar lo que pensamos y enseguida fundamentar nuestra respuesta. La pregunta dice, ¿le parece que las actividades propuestas y los invitados son suficientes para realizar una feria del libro y un encuentro de escritores? Marque X en el recuadro, ¿ya? Entonces, primero tenemos que marcar si creemos que estas actividades y los invitados son suficientes para realizar una feria del libro y un encuentro de escritores. ¿Qué creen ustedes? ¿Que están bien las actividades y están bien los invitados para hacer una feria del libro interesante o no? Veamos el afiche nuevamente. Si vienen escritores de Alemania, Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Perú, Portugal, Venezuela y editoriales de todos estos países, ¿creen que es algo como que será una feria interesante a la que iríamos o no? Sí, Sí, ¿ya? Sí, Exactamente. ¿Y por es qué? interesante. Sí, ¿por qué? Porque los invitados involucran a Son escritores. representantes de diferentes culturas, países. Poquito. Excelente. Porque los invitados, los escritores y las editoriales representan a diferentes culturas y países. Culturas. Exacto. Y ahí tengo una respuesta muy buena, correcta. ¿Ya? Eso es importante. Recuerden redactar. Para obtener el punto aquí, tienen que redactar su respuesta. Y redactar explicando su respuesta, no solamente poner un par de palabras. ¿Ya? Para eso, cuando ustedes tengan la prueba, hay como 2 o 3 líneas para escribir, entonces traten de utilizar todas las líneas. ¿Bien? Piensen que, pónganse en el lugar del evaluador. Ustedes tienen que convencer al evaluador de que lo que están escribiendo es correcto. ¿Ya? Entonces, si solamente escribe un par de palabras, el evaluador no va a tener mucha información para saber si sabemos o no. ¿Ya? Ok, y con eso terminamos el tercer texto y ya nos queda el último texto, que es un texto que ya conocemos, que lo estudiamos cuando leímos género lírico o poesía, y es el texto de, eso ya lo vimos, eso también, este texto, de Mario Benedetti. ¿Se acuerdan de este texto? Pausa. Este ya lo conocemos. De vez en No me cuando, acuerdo. no se acuerdan, de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Bien, ¿cuántos versos tiene este poema? 11. 5. No, tiene 10 versos. Ninguna de las anteriores. Tiene De 10 vez en versos. cuando hay que hacer una pausa. Ah, ya. Sí, cada línea, recuerden que es un Es verso. una, sí.
Cada línea es un verso, entonces tenemos que contar cuántas líneas tiene, 10. sin contar el título ni el autor. ¿Ya? Tiene 10 líneas o 10 versos. ¿Bien? Ok. 10 versos. Y entonces el hablante lírico, o sea, la persona que está expresando sus sentimientos, nos habla acerca de esta pausa, ¿bien? Que está relacionado con contemplarse a uno mismo, ¿ya? Y entonces aquí nos hacen la primera pregunta, la pregunta 21, que está relacionada con el tema. ¿Cuál es el tema de este poema? Y nos presentan 4 alternativas. Las 4 alternativas son A, la alegría del descanso; B, la partida a un lugar distinto; C, la soledad de la vida cotidiana; o D, la importancia de mirarse a uno mismo. La D. Alternativa La D. D. La D, exactamente, la importancia de mirarse a uno mismo. ¿Cómo yo puedo deducir esto? Recordemos que los poemas, cuando estudiamos poesía, dijimos que era un texto muy complejo de comprender porque requiere mucho la interpretación de los sentimientos que está expresando el autor, ¿ya? Pero si vamos al texto, el autor nos da algunas pistas para dar con esta alternativa correcta. Por ejemplo, él nos habla de contemplarse a sí mismo, ¿ya? O sea, como un mirarse hacia adentro uno mismo, como mirarse al espejo, ¿verdad? Y también otra pista es examinar al pasado, examinar nuestro pasado. Entonces, mirarnos a este espejo interior y mirar nuestras acciones pasadas. Entonces, esto refuerza la idea de la importancia de mirarse uno mismo, que es la temática del texto. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Profe, Vamos entonces a la pregunta número 22. Esta pregunta es una pregunta de redacción. Y entonces nos preguntan, ¿qué sentido tiene la expresión cantarse las verdades en el poema? Escriba su respuesta a continuación. ¿Qué significa cantarse las verdades? Aquí tenemos que, esta es una pregunta que no está literal, no aparece en el texto. La tenemos que interpretar, es decir, nosotros escribir la respuesta con nuestras propias palabras. ¿Qué entendemos por cantarse las verdades? Decirse las Sí. cosas a la cara. Decirse las cosas a la cara, muy bien. Ahora, si Pero acá habla de uno mismo. eso, muy bien, a eso quería llegar. Entonces, ¿cómo podría ser esto de decir las cosas a la cara, pero a uno mismo? ¿Cómo podríamos explicar eso? la autocrítica. La autocrítica, excelente. O sea, ser autocrítico, ¿ya? Ser autocrítico, ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Bien, si yo escribo entonces, cantarse las verdades significa ser autocrítico o ser sincero con uno mismo. Bien, y ahí estaría correcto. Excelente. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 23. Según lo leído, ¿para qué se debe examinar el pasado en ciertos momentos? ¿Para salir de la vida cotidiana? ¿Para desechar lo que ocurrió? ¿Para que las personas no se engañen a ellas mismas? ¿O para que las personas olviden las mentiras que han dicho? La C, para que las personas no se engañen a ellas mismas. Exactamente. Bien, para que las personas no se engañen a ellas mismas. Bien, muy bien. Exacto, porque de hecho dice aquí, en el texto, aquí está. Examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, ¿ya? O sea, no hablar, no pensar que las mentiras que nosotros, o las veces en que no hemos sido sinceros. Y sincero no tiene que ver, el texto este no tiene que ver con las mentiras que nosotros decimos, ¿ya? Sino tiene que ver con ser auténticos, si realmente lo que nosotros hacemos es lo que nosotros somos o no, si realmente estamos haciendo las cosas que a nosotros nos gustan, si realmente nosotros estamos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños o no,
Bien, no tiene tanto que ver como las mentiras de ser mentirosos, de engañar, sino tiene que ver con que esta es la vida que realmente quería llevar o no. ¿Ya? A ese sentido apunta el poema. ¿Bien? Muy bien. Después tenemos una pregunta de redacción, la pregunta 24. Según el poema, ¿por qué es necesario hacer una pausa de vez en cuando? Escriba su respuesta a continuación. ¿Por qué es necesario hacer una pausa, según el poema? Y aquí tenemos que escribir también, interpretar lo que dice el poema. ¿Por qué creen que el poema dice esto? Para reflexionar sobre uno mismo. Excelente, para reflexionar sobre lo que uno ha hecho, muy bien sobre uno mismo. ¿Otra respuesta? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Para ver lo bueno y lo malo que uno ha hecho y ir mejorando y evolucionando a través del tiempo. Muy bien, excelente respuesta. ¿Quién más? Bien, ahora recuerden algo importante, o sea, lo que ustedes dicen está muy bien, entonces tienen que procurar escribirlo así tal cual cuando hagan su evaluación, ¿ya? Para que se pueda entender muy bien esa idea. Y vamos a la pregunta, la última pregunta, que es una pregunta también de vocabulario. Recuerden que en el texto aparece esta palabrita que está marcada. Voy a volver a esto. Contemplarse. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo. ¿Ya? Entonces la pregunta está relacionada justamente con esa palabra marcada en el texto. ¿Qué sentido tiene el término contemplarse en el poema? A, admirarse. B, observarse. C, respetarse. Respetarse dice ahí, pero es respetarse. O D, tolerarse. B, B. observarse. Observarse. Muy bien. Excelente. Bien, ninguna de las otras. Admirarse no, porque uno tiene que ser auténtico, dice. O sea, como debe ser sincero. Entonces, si yo me admiro, como que yo voy a omitir las cosas negativas. Respetarse. Respetarse en el fondo es como es la consecuencia de observarse. Si yo me observo, yo quiero mejorar, al final también me voy a respetar. Y tolerarse, no, porque tolerar implica que voy a aceptar todo lo negativo de mí o todo lo que he hecho sin mejorar. ¿Bien? Y no tiene ese sentido el poema, sino más bien observarse, una introspección. ¿Bien?